Hola, bienvenido el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida el día de hoy y gracias por acompañarnos. Como siempre, nuestro deseo es poder llegar a donde tú estás el día de hoy y animarte a que puedas quizás invitar a tus vecinos, tus amigos a abrir tu hogar y poder no solo compartir de un momento quizá de alimentos o juntos, pero también a la vez poder aprender y estudiar la palabra de Dios y alabar el nombre de Cristo y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero compartirte un pasaje especial el día de hoy, pero quiero que pienses en lo siguiente. Yo no sé si a ti te ha pasado antes que fácilmente olvidas algo que Dios ha hecho. Yo recuerdo que han habido cantidad de veces en las cuales una acción en particular yo busco de Dios. Por ejemplo, voy a salir de viaje y siempre hay ese estrés de un viaje, ¿no? De esa anticipación a un viaje. Y bueno, pido, Señor, tu protección, tu dirección, que pueda llegar a mi destino y traerme con bien. Y Dios lo hace y es fiel. Y es una bendición ese viaje. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero luego se me olvida. Se me olvida que Dios fue fiel en ese viaje, en esa protección. Y quizás encuentro otra situación similar y se aproxima otro viaje y me vuelvo a estresar o esa misma ansiedad vuelve a suceder y es porque olvidamos lo que Dios ha hecho y en vez de quizás darle gracias por lo que Él ha hecho, porque estoy seguro que lo hacemos en ese momento, le damos gracias a Dios, pero luego se nos olvida. No se nos olvida y fácilmente olvidamos lo que Dios hace. Yo no sé si te ha pasado a ti en otra área de tu vida que olvidamos eso que Dios ha hecho. Olvidamos. Seguro que han habido momentos en los cuales te ha pasado a ti también y si nos ponemos a pensar por qué es que olvidamos las cosas. Bueno, si nos ponemos a ver de una manera científica, bueno, hay estudios que nos dicen de 5 razones por las cuales olvidamos las cosas. Una de ellas es la depresión. Cuando estamos pasando quizás un momento de depresión en nuestra vida, eso dificulta la concentración, la mente se hace un poco más olvidadiza y hace que olvides esas cosas fácilmente. Otra razón puede ser la falta de sueño, el no dormir lo suficiente y realmente eso juega un papel bastante importante en la consolidación de nuestra memoria, esos pensamientos y lo que recordamos no tan fácilmente se recuerda cuando no has tenido realmente un tiempo de descanso adecuado. También dicen que puede ser debido a medicamentos, que puede ser un efecto secundario de un medicamento que podamos estar tomando que afecte nuestra capacidad de memoria. Otra razón dicen que es el estrés. Un estrés bastante excesivo puede dificultar la retención de la memoria, la retención de cosas en nuestra mente y perdemos fácilmente esos pensamientos, perdemos fácilmente esa memoria. Y una de las últimas razones que no hay manera de detenerla, dicen que es la edad, ¿no? Que con la edad, al envejecer nuestro cerebro, entonces pierde la eficacia cognitiva y fácilmente entonces tendemos a olvidar cosas que quizás antes sabíamos o vivimos o recordamos y bueno, puede que sí hay algo de razón en estas 5 razones, ¿no? Algo que nos permita entender por qué perdemos tan fácilmente o no recordamos las cosas o las olvidamos. También existen algunas teorías. Hay una teoría llamada la teoría de la decadencia que simplemente dice que cada vez que se forma o se experimenta una nueva experiencia o un nuevo pensamiento, entonces rastra una marca en nuestra memoria, o sea, hay algo que se traza en nuestra memoria debido a esa experiencia o a eso que vivimos, pero que si no recuperamos o si no ensayamos o si no constantemente accedemos a esa memoria, eventualmente se va a desaparecer, eventualmente la perdemos. Como por ejemplo, yo de niño estudié música, estudié teoría, lo que era la lectura de las notas musicales. Pero llegó un tiempo en el cual me cansó y dejé de hacerlo, dejé de leerlas, dejé de practicarlas y han pasado años y años y años y entonces ahora el tratar de recordarla, eso es algo bastante difícil porque ya he perdido esa habilidad, he perdido la habilidad de esa lectura musical y por lo mismo ya se me haría muy difícil el tratar de leer una partitura musical porque aunque la aprendí, debido a la cantidad de tiempo que no fue accesada, que no fue recordada esa memoria, pues se ha ido perdiendo y eso es lo que se llama la teoría de decadencia. También hay otra teoría
que dicen que el por qué quizás se nos dificulta recordar algunas cosas y es la teoría de la interferencia. Y hay dos tipos de interferencia, o sea, cosas que interfieren con el acceso de un pensamiento o de algo en la memoria, y una de ellas es la interferencia proactiva. Lo que esa estudia lo que nos dice es que quizás un recuerdo antiguo hace que sea más fácil hace más difícil o imposible recordar uno nuevo. Un pensamiento, una acción antigua hace que sea más difícil recordar una nueva. Por ejemplo, yo sé que si tú viviste tu primer idioma es el español y creciste aprendiendo desde chiquito las vocales, sabes que la letra E se pronuncia E. Pero si quieres aprender un lenguaje nuevo, por ejemplo el inglés, y te aparece la letra E, no se pronuncia como E, sino se pronuncia como I. Y bueno, tú sabes que la I es diferente. La I le sigue a la E-I, pero no es esa. La I en inglés sería I. Entonces vemos que a veces se nos dificulta aprender una nueva debido a una manera antigua de haber aprendido esa, ¿no? La letra E suena como E y sería muy difícil recordarla como I. Eso es lo que significa una interferencia proactiva. Una interferencia retroactiva es lo contrario, es cuando nueva información interfiere con tu capacidad para recordar información aprendida previamente. Cuando algo nuevo interfiere y te impide acceder a algo que hacías antes. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de mis primeros teléfonos era Droid y por mucho tiempo me manejaba muy bien con los teléfonos Droid, pero en un momento hice un cambio al iPhone y ahora tengo ya más de 10 años en un iPhone. Y si alguien me pasa un Droid, tendría mucha dificultad en saber cómo operarlo, no cómo operar, cómo manusear, dónde están las aplicaciones, dónde están las configuraciones. Ya esa memoria se me hace difícil por eso mismo, ¿no? Es una interferencia retroactiva. Entonces vemos que hay muchas teorías que nos pueden demostrar el por qué tan fácilmente olvidamos la memoria, por qué tan fácil olvidamos las cosas, y sabemos que nosotros no hemos sido los únicos en el mundo que batallamos con olvidar las cosas. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que el pueblo de Israel constantemente olvidaba lo que Dios había hecho por ellos en sus vidas, olvidaban lo que Dios había hecho, y por eso Moisés constantemente les estaba exhortando a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Les estaba diciendo, recuerden cómo los sacó de Egipto, recuerden cómo abrió el mar rojo, recuerden cómo nos dio de comer en el maná, y constantemente tenía que recordarles porque fácilmente olvidaban la fidelidad de Dios y se ponían a adorar a otros dioses. Y yo creo que nosotros en nuestra vida muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? Olvidamos eso que Dios hace y vemos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy cómo realmente Moisés les estaba recordando a ellos porque en algún momento Dios les había hecho una promesa. Les había prometido una tierra bella a través de Abraham, una tierra prometida donde iba a haber fuentes de agua, manantiales, que iba a haber trigo, que iba a haber higueras, viñedos, aceite de oliva en abundancia. Pero en ese momento estaban en el desierto, aún no habían llegado a ese lugar, ¿no? Entonces tenía que recordarles de la fidelidad de Dios, tenía que recordarles la promesa de Dios, y por otra parte también tenía que recordarles cuando Dios les diera esa provisión, cuando Dios les diera y respondiera a esa promesa, que no olvidaran la fidelidad de Dios, que no se olvidaran de Dios porque ya habían recibido esa bendición de parte de Él. Y yo sé que en nuestra vida nosotros muchas veces estamos orando a Dios por algo, estamos pidiendo a Dios que Él haga algo, y lamentablemente lo hemos visto en el pasado cuando Dios responde, cuando Dios provee, cuando Dios nos muestra esa voluntad o ese plan. Quizás en ese momento le damos gracias, pero luego olvidamos que fue la mano de Dios, luego olvidamos lo que ha hecho Dios y seguimos una vida como que si Dios no existiera, y nos apartamos de Dios o olvidamos su fidelidad y olvidamos ser agradecidos con Él. Yo quiero realmente que nos enfoquemos el día de hoy en el hecho de que que vivamos una vida llena de gratitud por lo que Él ha hecho. Y en este pasaje que vamos a leer en Deuteronomio 8, aquí Moisés está advirtiéndole al pueblo de Israel, está recordando nuevamente, habían llegado a las llanuras de Moab junto antes de cruzar el río Jordán, donde estaban ya a punto de recibir la tierra prometida. Y entonces Moisés, sabiendo que él no iba a poder entrar a la tierra prometida, entonces les empieza a dar instrucciones, les empieza a animar y a recordar todo lo que Dios había hecho.
Les está recordando para que cuando estén en ese momento, para que cuando obtengan esa tierra, para que cuando obtuvieran esa promesa de Dios, no se olvidaran de Dios, porque como humanos olvidamos lo que Dios hace y muchas veces seguimos una vida indiferente y no agradecidos con Dios. Así que quiero que vayamos a este pasaje. Aquí entonces están de nuevo, están antes de cruzar el río Jordán en Deuteronomio 8. Y vamos a leer del versículo 11 al 18. Y dice lo siguiente: sin embargo, dice, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, cuando ya hayas recibido esa abundancia de Dios. Dice, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayan aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgullosos en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y de serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate que el Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Vemos nuevamente aquí que Moisés les está diciendo al pueblo de Israel que cuando Dios responda, cuando Dios provea, cuando crucemos ese río, cuando Dios nos dé esa tierra prometida, no te olvides de lo que Él ha hecho. No pienses que ha sido tu propio logro, que ha sido tu propio esfuerzo, que cuando Dios te provea y tengas todo eso. Y realmente yo creo que cuando nosotros estamos en momentos de necesidad, vamos a Él. Cuando estamos quizás aspirando o pidiendo algo en particular de parte de Dios, siempre estamos pidiéndole, hablando con Él, en una comunión con Él. Pero cuando Él la provee, lamentablemente muchas veces olvidamos eso que Él ha hecho y en nuestro corazón perdemos esa gratitud por lo que no somos agradecidos con Él. Y yo creo que el vivir una vida de gratitud significa recordar. Por eso es que aquí Moisés está enfatizando al pueblo de Israel que no olviden eso, ¿no? Que no olvidemos, porque al no olvidarlo, al recordarlo, va a generar gratitud en nuestro corazón. Al recordarlo va a haber gratitud en nosotros. Entonces, el día de hoy yo quiero realmente animarte a que vivamos agradecidos, recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque yo te lo puedo decir por experiencia propia que Dios ha respondido en algún momento en mi vida y ha mostrado su fidelidad, y en un momento le doy gracias a Dios, pero honestamente te lo digo, muchas veces olvido eso que Dios ha hecho. Olvidamos cómo Dios fue fiel, olvidamos cómo Dios respondió, olvidamos cómo Dios proveyó, y luego nos enfrentamos en una situación similar y entramos en pánico, entramos quizás en desesperación, en vez de recordar que Dios ha sido fiel y podemos confiar en Él nuevamente. O por otra parte, esa provisión de Dios ha causado que tú pienses que ha sido por tu propia fuerza, que ha sido por tu propio esfuerzo, ¿no? Y olvidamos a Dios y lo dejamos fuera de nuestra vida, y eso es lamentable. No sé si te ha pasado antes nuevamente eso, ¿no? Que has olvidado lo que Dios ha hecho. Estamos quizás tan concentrados en que Dios nos responda que cuando Él responde en nuestra vida simplemente le damos gracias por un momento, pero continuamos una vida como que si Él no estuviera ahí, como que si Él nunca hubiera hecho algo. Entonces yo creo que no debemos de tomar el tiempo, debemos de tomarnos el tiempo para poderle dar gracias a Él realmente. Y sé que estamos en un mes en el cual le damos gracias a Dios por sus bendiciones, enfatizamos la gratitud, pero debemos de siempre recordarlo. Por eso es importante que recordemos ese versículo 14 de Deuteronomio 8, que dice: no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios.
No olvidemos eso que Dios ha hecho, porque al olvidarlo, de alguna manera vamos a mostrarnos orgullosos pensando que ha sido nuestro esfuerzo, que como dicen en inglés somos the real deal, ¿no? Que somos los meros, los traíditos de la película, ¿no? Debemos de vivir con gratitud, debemos de recordar lo que Dios ha hecho y quiero que por un momento pienses qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás algo que Él te ha dado, que te ha provisto o que te ha sanado, o que te ha permitido hacer o que te ha protegido de algo, o quizás te ha dirigido a través de una situación difícil o te ha sostenido en un momento de dificultad, te ha dado fuerza, te ha dado consuelo, te ha dado paz, quizás te ha dado paciencia, lo mucho que te ha perdonado, lo increíblemente grande que es su amor por ti, la cantidad de amor que te ha dado, las oportunidades que te ha dado para empezar nuevamente, la manera que te ha librado. O sea, quiero que pensemos en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y muchas veces realmente no tomamos el tiempo necesario para recordar, como le está diciendo Moisés al pueblo de Israel. No te olvides, porque en esa abundancia, en esa bendición, cuando todo está bien, cuando las cosas van bien y tienes en sobreabundancia, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho y tomar una postura de orgullo pensando que hemos sido nosotros mismos, no nuestro esfuerzo, pero debemos de recordar, y al recordar es casi que imposible, al recordar su fidelidad, es imposible no ser agradecidos, no vivir con gratitud. Y fíjate que en algún momento lo que Dios permite, esas son situaciones duras o de prueba para entonces revelarse y actuar en nuestras vidas. A veces Dios permite esas dificultades, esos momentos difíciles para entonces revelarse, para Él actuar, para mostrarnos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo permite con un propósito. Y sabemos que como hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que pasamos es con un propósito. Y también se lo dice Moisés al pueblo de Israel en ese versículo 16, que había un propósito. Dice, Dios lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Por eso fue que pasaron por todas esas tribulaciones en el desierto y como Dios les proveyó, lo hizo por su propio bien. Dice, todo lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Y el día de hoy creo que Dios nos está también animando a recordar, a que recordemos que Él es quien ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y que no pensemos que ha sido por nuestro propio esfuerzo, que ha sido por nuestro propio logro, ¿no? Y quiero que pienses por un momento qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida y cuando nosotros vivimos con gratitud, el vivir en gratitud nos va a recordar o van a haber tres cosas que van a suceder en nuestra vida cuando vivimos con gratitud. Lo primero es que fortalece nuestra confianza en Dios. Cuando vivimos con gratitud, cuando vivimos agradecidos, cuando recordamos lo que Dios ha hecho, eso va a fortalecer nuestra confianza en Él porque sabemos que podemos confiar en Él. O sea, una manera de confiar en alguien es cuando te demuestra, cuando te prueba que esa persona puede ser confiable, que es de confianza. Y a nosotros recordar todo lo que Él ha hecho va a fortalecer nuestra confianza en Él. Entonces, cada vez que Dios responde, nuestra confianza en Él crece. Pero cada vez que nos olvidamos de lo que Él ha hecho, nuestra confianza en Él disminuye. Entonces vemos que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Él es siempre fiel. Y cuando nosotros confiamos en Él, nos damos cuenta que su respuesta nos da confianza, pero cuando olvidamos lo que Él ha hecho, entonces por alguna razón también nuestra confianza empieza a disminuir en Él. Y el día de hoy nos está animando y recordando a que no olvidemos, que recordemos lo que Él ha hecho. Entonces el vivir con gratitud va a forzarnos a reflexionar en lo que Él ha hecho y al hacerlo entonces va a fortalecer nuestra confianza en Dios. Número 2, va a llenar nuestro presente y nuestro futuro con fe. Me refiero a que cuando recordemos su fidelidad, lo que Él ha hecho en el pasado, nos va a ayudar a poder enfrentar el problema que tenemos el día de hoy seguros y confiados, sabiendo que si Dios lo ha hecho una vez, lo puede volver a hacer. Va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestro día hoy y por lo mismo va a fortalecer nuestra fe para el día de mañana, sabiendo que Él
va a proveer y a responder. Entonces, número 3, cuando vivimos con gratitud, el vivir con gratitud, entonces también bendecimos a las siguientes generaciones. Nuestra fe, ese agradecimiento en la manera que nosotros vivimos, estamos siendo de ejemplo a nuestros hijos o a otra generación más joven que viene detrás de nosotros, y lo que significa confiar en Dios. Cuando vemos en la Biblia y cuando leemos historias, vemos que hay generaciones que buscaron de Dios y cómo eso influyó una generación nueva, cómo la decisión de un rey o de líderes o de un pueblo en ese momento influyeron en una siguiente generación para que buscaran de Dios o para que se apartaran de Dios. Y yo creo que si yo te animo a que tú leas en Primera de Reyes 15 en adelante, ahí vas a ver cómo fácilmente la palabra de Dios menciona cuando un hombre buscaba de Dios y era temeroso de Dios, y luego entonces la siguiente generación también era temeroso y era generoso y confiaba en Dios. Pero cuando una de ellas se apartaba de los caminos de Dios y hacía lo que no le agradaba a Dios, entonces esa siguiente generación que continuaba en el reinado, que continuaba como pueblo, también se apartaban de Dios. Entonces nos damos cuenta lo crítico que es el poder realmente vivir con gratitud, poder confiar en Dios con agradecimiento, reconociendo que Dios es el que hace todo en nuestra vida y cómo eso influencia en la vida de los demás. Debemos de vivir con gratitud, debemos de vivir recordando constantemente lo que Dios ha hecho y su fidelidad. Porque cuando nosotros vivimos con gratitud nuevamente, entonces va a fortalecer nuestra confianza en Él, va a llenar nuestro presente y nuestro pasado y nuestro futuro, con fe, y vamos a bendecir a la siguiente generación. Debemos de vivir agradecidos, no olvidando lo que Dios ha hecho, no pensando que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado ha sido por nuestro propio esfuerzo. Y este sermón, esta enseñanza realmente yo creo que está en un tiempo perfecto, porque yo sé que todos buscamos en medio de la necesidad, en medio del problema, vamos y pedimos a Dios su provisión, su respuesta, su dirección, que haga lo imposible en nuestra vida. Y sabes, Dios es tan bueno que Él lo hace, Él lo permite en nuestra vida. Pero lo trágico es que cuando eso sucede, como el pueblo de Israel, cuando eso sucede y Dios les da la tierra prometida y les provee esa abundancia, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho, es fácil separarte de los caminos de Dios, es fácil olvidar lo que su palabra dice. Por eso Moisés les estaba diciendo que no olviden sus mandamientos, no olviden sus ordenanzas, no olviden lo que Él está pidiendo de ustedes. Y el día de hoy te está diciendo lo mismo, que quizás has estado pidiendo por algo, has estado esperando en Dios en algo, y quizás estás a punto de recibirlo o ya lo recibiste y estás viviendo en esa abundancia, estás viviendo en esa provisión de parte de Dios, pero estás siendo agradecido, reconociendo, recordando que fue Dios el que lo hizo en tu vida, o estás mostrándote orgulloso, estás tomando esta postura de es que eso lo hice yo, eso fue mi trabajo, ese fue mi esfuerzo, o quizás no lo ves de esa manera, pero simplemente te has olvidado de Dios, te has apartado de Dios, de ese primer amor en tu vida, y has continuado una vida indiferente a lo que Dios te ha estado pidiendo, te ha estado llamando. Quizá no mostrándote orgullosamente, pero simplemente has olvidado que ha sido Dios el que te ha provisto de eso en tu vida. Y el día de hoy te está diciendo, recuerda, no olvides. No lo olvides. Y muchas veces al nosotros quizás no recordar y al continuar en esa dirección, entonces Dios va a usar situaciones en nuestra vida de prueba, como lo estaba diciendo al pueblo de Israel, que lo estaba haciendo por su propio bien, para que no se les ocurriera pensar que he conseguido toda esa riqueza con mis propias fuerzas, con mis propios logros, con mis propias energías. Y Dios nos permite atravesar muchas veces situaciones similares para que recordemos eso precisamente, que ha sido el poder de Dios en nuestra vida. Así que piensa por un momento dónde estás tú el día de hoy, dónde está tu vida, dónde está tu familia, dónde estás quizás en tu trabajo, en tu profesión, ¿no? ¿Qué has logrado? ¿Qué metas todavía aún tienes propuestas? Pero piensa cómo has llegado a ese punto. Piensa realmente, reflexiona qué Dios ha hecho en tu vida que te ha permitido llegar ahí. Porque no debemos de pensar, como el pueblo de Israel, que ha sido por nuestro propio esfuerzo. Dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Has logrado
cosas grandes en tu vida, quizás como familia, personal o aún como iglesia, como ministerio. No, cuando un ministerio empieza y ha sido prosperado, no te olvides, dice, no seas orgulloso y no te olvides del Señor tu Dios. Y el día de hoy yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón, reflexionando en qué ha hecho Dios por nosotros en nuestra vida, y debemos de recordarlo, debemos de vivir agradecidos. Una vida agradecida, constantemente agradecida, es una vida que recuerda constantemente lo que Dios ha hecho. Si constantemente recordamos su provisión, si constantemente recordamos cómo Él ha sido fiel, es inevitable vivir con agradecimiento, es inevitable vivir una vida humilde, postrados delante de Él, reconociendo que ha sido Él, ¿no? Así que el día de hoy, yo quiero animarte a que tomes un momento para recordar. Recuerda cómo Dios ha sido fiel, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tomemos un momento para darle gracias, para mostrarnos ante Él agradecidos. Y sabes que al hacerlo, entonces vamos a poder continuar creciendo en nuestra relación, en nuestra confianza con Él, y nos va a permitir poder continuar conectados a su voluntad y no mostrarnos orgullosamente e indiferentes a lo que Él desea hacer en nuestra vida el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros olvidamos lo fiel y lo bueno y bondadoso que tú eres con nosotros, Señor, eso no cambia quién eres tú. No cambia tu persona, Señor. Tú continúas aún así siendo fiel a pesar, Señor, de nuestras faltas. Padre, el día de hoy queremos pedirte perdón porque no siempre recordamos lo que has hecho en nuestra vida, no siempre somos agradecidos por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Y el día de hoy queremos simplemente decirte, Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu provisión, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres siempre bueno, Señor. Y a la vez te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a recordar, a tener siempre presente, Señor, lo bueno que eres tú, todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir una vida de gratitud, llena de gratitud, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho, Señor, temiendo a tú, Señor, obedeciendo a tu palabra, Señor. Te pido que el día de hoy, todo el que haya escuchado esta palabra, Señor, que estoy seguro tú tenías esta palabra para alguien en particular, a no olvidar lo que has hecho por él o por ella, Señor, y no vivir una vida orgullosa, pensando que ha sido por su propio esfuerzo, pero que puedas reconocer, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Señor, te pido que a partir de este momento, Señor, siempre tengamos presente, Señor, todas tus bendiciones, el aire que respiramos, Señor, tu provisión de alimento en nuestra mesa cada día, Señor. Todo proviene de ti, Señor, que podamos vivir con gratitud y poder compartir, Señor, de tu amor y de tu fidelidad. Te damos a ti honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero animarte a que realmente puedas vivir una vida de agradecimiento, recordando todo lo que Dios ha hecho, y aún en momentos de dificultad, aún en esos momentos podemos estar confiados y seguros. Ahí es más cuando debemos de recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado y que en este momento, a pesar de lo que estamos viviendo, que Él nos tiene en su mano, que Él te sostiene y que simplemente te está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.